Amigos de CAMES, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Regresamos a nuestras conferencias, la última de la semana, para nuestro curso de gestión integral de riesgos financieros. Estos días pudimos obtener la última edición de la revista de microfinanzas y es sobre esta revista que hemos estado comentando. Hemos comentado ayer, uno de los artículos el día de hoy. Así que vamos a completar la semana con el editorial que presenta el mismo director de la revista, ¿okay? Está bastante bueno y me parece muy importante para ustedes poder compartirlo. Permítanme, por favor. Y vamos a agrandar un poco esto. Un momentito, por favor. ¿Qué pasó? Aquí estamos, creo. Ok. Ronald Casana es el gerente general de Equilibrio Financiero, que junto con Microfinanzas son dos páginas que permanentemente consulto por muchos artículos, mucha información bastante buena que ellos presentan y sobre todo el análisis que siempre realizan, que es bastante acertado. Y como siempre yo creo que podemos discrepar o estar de acuerdo con alguien, sin embargo hay que valorar la opinión de estas personas que son conocedores del tema, muy metidos en el tema microfinanciero, sobre todo es el señor Ronald Casana, director de la revista, ¿qué pasó acá? De la revista Equilibrio Financiero. Permítame, por favor. Creo que nos movimos mucho. A ver, déjame compartir. ¿Dónde estamos? Ok. Creo que lo vamos a... Este ya lo hemos revisado. Listo. El señor Casana, como le decía, gerente general de Equilibrio Financiero, nos comenta lo siguiente. Pese al esfuerzo estatal, la morosidad se incrementa. Para el sector microfinanciero se ubica en 5.08 y se espera que aumente en los próximos meses al terminarse los periodos de gracia. El 2020 no fue un buen año para el sistema financiero, indicó Ronald Casana, gerente general de Equilibrio Financiero. Según cifras de la SBS, a finales del año pasado, la morosidad en el sistema financiero local alcanzó un promedio de 4.73. No obstante, en las cajas municipales el indicador se ubica en 5.08, en las rurales llega a 8.46, mientras que en la banca se encuentra en 3.80. En líneas generales, el 2020 ha sido un año difícil para la banca, que ha disminuido sus utilidades en casi 77% a comparación del año anterior y su rentabilidad en un 82% respecto al año anterior, informó Ronald Casana, gerente general de Equilibrio Financiero. El panorama se complica bastante. Recordemos que la mora va de la mano de las provisiones. Lo que hacen las entidades financieras es dejar de colocar dinero para tener siempre expectativa ante el incumplimiento de pago, lo que genera disminución de utilidades para las entidades del sistema microfinanciero, comentó Casana. Para el Ejecutivo, los indicadores de morosidad seguirán incrementándose en los próximos meses, considerando que muchos de los créditos siguen gozando de periodos de gracia. Ahora el sistema financiero tiene una mora maquillada. La verdadera cifra de morosidad se verán entre marzo y abril. Muchos clientes reprobaron sus pagos para estos meses, pero durante la pandemia sus empresas quebraron ahora no existen. Estimo que el sinceramiento de la cartera evidenciará una morosidad aproximada del 9% en el sector microfinanciero, afirmó. Al 1 de enero del 2021, el número de créditos reprobados a las entidades del sistema financiero ascienden a
5.777.615.000, que representa el 35% del total de los créditos que se tienen otorgados. Ello representa un monto de 98.800 millones, representando el 26% del total del monto otorgado por las entidades del sistema financiero, detalló el reporte de equilibrio financiero. En resumen, se observa que el saldo de los créditos reprogramados se redujo de 136.200 en junio del 2020, representando el 36% del total de la cartera del financiero, a 98.800 al cierre de diciembre del 2020, representando el 26% del total de la cartera del sistema financiero. Hay una disminución del 36 al 26%. De igual modo, el número de préstamos reprogramados pasó de 8.8 millones en junio del 2020, representando el 51%. Comparado con el PBI, se tiene reprogramado a la fecha el equivalente al 13.8% del PBI peruano, estimó Kazan. El reporte de equilibrio financiero también advierte que durante el 2020 las utilidades de las cajas municipales sufrieron una disminución del 81% y su rentabilidad disminuyó en 82%. En líneas generales, todas las entidades del sistema financiero tuvieron una caída de al menos 50% de sus utilidades. Según Casana, la caída en las utilidades y rentabilidad afecta principalmente a las microfinancieras, y recordó que el mercado se encuentra en la expectativa de fusiones entre estas entidades pequeñas. En líneas generales, ya lo adelantó la superintendencia, tiempos atrás que se prevé que muchas entidades financieras, las más pequeñas sobre todo, puedan fusionarse o ser adquiridas. Incluso el regulador está brindando todas las facilidades para que puedan hacer sus fusiones o adquisiciones a fin de no perjudicar al usuario o al socio ahorrista en caso sea una cooperativa. Esto con el fin de llegar a una intervención o un cierre, de una entidad financiera, señaló Kazan. Más apoyo. Si bien la ampliación del congelamiento de deudas ayudaría bastante a los clientes del sistema financiero, pero sería perjudicial para las entidades, principalmente el sector microfinanciero, que dependen de los intereses que pagan los clientes. Creo que se tiene que dar nuevamente facilidades para que sea un nuevo cronograma, nuevas cuotas en función de la nueva capacidad de pago del cliente. Pienso que debe haber una reducción de la tasa de interés por parte de las entidades financieras. Esto es más viable que seguir ampliando el congelamiento de la deuda. Lo que pasa es que aquí creo que está entrando en una ambivalencia de cosas, porque creo que tiene que dar nuevamente facilidades, que se haga con un nuevo programa. Hasta ahí está bien. Nuevas cuotas en función de la capacidad de pago del cliente. Hasta ahí está bien. Pero es más viable que seguir ampliando el congelamiento de la deuda. Sí, pues, o sea, lo que está planteando es que estas reprogramaciones tengan que ver con replanteo parámetros, de elementos de las carteras, de los créditos, ¿no? Con respecto a la deuda, con respecto a la tasa de interés, con respecto a las cuotas que están pagando, que se ajusten a la actual capacidad de pago. Y esto tiene que ver con lo que venimos haciendo, con las evaluaciones y con las evaluaciones. No se puede hacer simples reprogramaciones solamente porque me interesa evitar que caigan en mora. O sea, simplemente estoy aumentando lo que les decía ayer, la agonía, ¿no? Esta agonía es una muerte lenta, ¿no? Ni siquiera estoy mejorando en calidad de vida al paciente, simplemente le estoy alargando la vida aun cuando no pueda ya ni respirar. En esa línea de apoyar a los emprendedores, el Ejecutivo reconoció que es acertada la medida estatal de suspender el pago de los tributos para las empresas que se encuentran en la zona de emergencia por pandemia. No obstante, resaltó que lo anterior solo sería un alivio y recomendó se implemente un nuevo programa de crédito estatal como reactiva. El FAEMIP fue bueno, pero no muy oportuno por el tope de la tasa que estaban poniendo. Los microfinancieros no podían otorgar créditos soportando ese costo operativo. Se necesita un nuevo programa de créditos que realmente ayude a los emprendedores. Sí, pues, pero el nuevo programa de créditos que ayude a los emprendedores tiene que tener la participación de quienes deben realizar esto. Porque si vamos a decir, oye, quiero que hagan esto, pero a la hora ni siquiera participan, va a ser lo mismo que sucedió con el Reactive y con el FAEMI, que después de que habían salido y que se otorgó, de verdad, creo yo, incorrectamente, salieron recién a decir, oye, a mí no me dijeron nada. ¿Por qué no lanzan una propuesta? Deberían lanzar las entidades financieras una propuesta. Hablar de mucho sin hacer mucho es hacer nada en realidad, creo yo. Sin embargo, yo sí soy un convencido de que lo que tenemos que hacer es trabajar desde donde nos toca trabajar, hacer las cosas que se tienen que hacer.
Si me va a llegar en una semana un lote de 10, 15, 20 créditos por reprogramar, yo creo que en una semana no tendría ningún problema hacer una buena evaluación. Sí, ¿qué me vas a decir, Juan Carlos? Si mi meta del mes, tu meta del mes, entiendo que en este momento debería estar ajustada a la actual situación. Y esa actual situación debería comprender inclusive que ese sostenimiento de cartera tenga implicancia respecto, por ejemplo, a las reprogramaciones que tengas que hacer. Lo cual indica que tienes que hacer reprogramaciones que tengan que pasar por una evaluación previa, no necesariamente la sola firma como se ha estado haciendo hasta este momento. El balance general, esta es la vista del balance general de acuerdo a los archivos que estamos revisando en Excel y que nos ayudan precisamente al tema de las evaluaciones crediticias. Es muy importante que entendamos el balance desde el punto de vista de saber qué es la foto, lo que encontramos al momento de nuestra evaluación, lo que tiene el cliente, lo que debe el cliente y el conjunto de acumulación que tiene que termina siendo el patrimonio. Entendamos, a saber, vamos a la evaluación y espero que se pueda ver. Avísenme, por favor, alguien que me pueda avisar si estamos en el lado correcto. Voy a regresar hacia lo que es la hoja a la evaluación económico-financiera para determinar el tema del balance. Estamos determinando que el balance tiene activo, que es lo que tiene el cliente, y tiene un pasivo, que es lo que debe. El activo es todo lo que tiene el cliente. En el corto plazo, activo corriente, y en el largo plazo, activo no corriente o activo fijo. El activo corriente, en términos contables, se llama corriente porque tiene una evaluación o una permanencia de hasta por lo menos 12 meses. Creo que no se está visualizando. Voy a salir de acá y voy a volver a entrar directamente al archivo. ¿Ok? Lo corriente tiene que ver con corto plazo, lo corriente tiene que ver con circulante. ¿Qué circulante quiere decir? Que se convierte rápidamente en dinero líquido, ¿ok? ¿Qué es lo que convierte el dinero en dinero líquido rápidamente un cliente? Es lo que tiene para venta, el inventario, lo que tiene en su cajón de la tienda, de su bodega, es el disponible, y lo que tiene en el banco con disponibilidad, con libre disponibilidad, las cuentas de ahorro de libre disponibilidad y las cuentas por cobrar de corto plazo, ese cuadernito de cobranza que tiene el cliente permanentemente. Lo no corriente tiene que ver con aquello que no puede convertirse en dinero rápidamente, y en términos contables, no corriente es una evaluación mayor a 12 meses. ¿Qué conforma el activo no corriente o también llamado activo fijo? Los inmuebles, maquinarias y equipos que estén al servicio del negocio. ¿Ok? Pasamos a lo que debe el cliente. Lo que debe en el corto plazo es el pasivo corriente, y que corresponde a las deudas que tiene por créditos, por capital de trabajo ante el sistema financiero, o también los créditos que tenga con proveedores. Por ejemplo, llega, no sé, la tienda Ambrosoli y le dice: te dejo tantas cajas de tal chocolate, de tal caramelo, y te cobro en 15 días, en 30 días. Ese es un crédito de corto plazo también. Va dentro de las deudas del pasivo corriente. Y las deudas del pasivo no corriente corresponden a la compra de algún activo fijo. Si el cliente ha comprado alguna maquinaria, inmueble, maquinario, equipo, con financiamiento, tiene una deuda de largo plazo. ¿Ok? Eso es lo que tiene el balance en términos generales, en términos muy, muy estructurales. ¿Ok? Vamos a verlo por acá. Nuevamente regresamos acá. Y encontramos que el balance general, balance de situación, creo que seguimos sin visualizarlo. Salgo de acá y vuelvo a entrar. ¿Ok? El balance general o balance de situación, y este es para mérito del examen, por favor, que es importante que ustedes lo tengan a la mano. El balance general o balance de situación o estado de situación patrimonial es un informe financiero contable que refleja la situación económica y financiera de una empresa en un momento determinado. No puede ser en otro momento, porque aun cuando no haya movido, por ejemplo, el tema del inventario, pero si hay depreciaciones, si hay amortizaciones, si hay deuda que se incrementa o se reduce de acuerdo al tiempo. Es por eso que es un estado de balance general de situación, así se denomina, de situación. No puede ser igual de un periodo a otro, ¿ok? ¿Por qué el balance? Y eso es lo que les estaba diciendo hace un momento. ¿Por qué el balance únicamente muestra la situación financiera de una entidad a una fecha determinada? Porque si se hace un nuevo balance al día siguiente, no mostraría exactamente la misma situación, debido a que los saldos de las cuentas serían distintos, aun cuando la empresa no haya realizado operaciones ese día, ya que hay infinidad de partidas que se realizan
por el transcurso del tiempo, como las depreciaciones, las amortizaciones, las estimaciones para cuentas de dudoso cobro, o las cuentas que tienen por cobrarse, o por eventos macroeconómicos. Y es aquí donde nos habíamos quedado o habíamos terminado la sesión anterior. El análisis, ¿qué es el análisis horizontal y el análisis vertical? El análisis vertical y horizontal de los estados financieros es una herramienta financiera que te permite comprender cómo ha evolucionado una entidad en un periodo a otro, así como identificar cuáles son las partidas más relevantes. ¿Ok? Es decir, es desarrollar lo que hemos hecho hace un momento en la evaluación tanto dinámica como estática, que es la evaluación del balance, y llegar inclusive hasta los estados financieros, hasta los indicadores financieros, perdón, nos puede determinar realizar una evaluación vertical u horizontal, porque lo mismo que hacemos ahorita lo podríamos hacer en un próximo periodo, que podríamos determinar periodos, no sé, semanales, quincenales, mensuales, para llevar un control lo más estricto posible del negocio. ¿Ok? Entonces, es importante que el cliente tenga la posibilidad de que si ustedes realizan esta evaluación, le enseñen a que el cliente debe tener la posibilidad de evaluar su negocio, de evaluar cómo está yendo el negocio, por ejemplo, a través de la vía del análisis horizontal y vertical. ¿Qué es el análisis horizontal? Ambos tienen la finalidad de desarrollar interpretación de resultados económicos, ¿ok? Tanto el vertical como el horizontal. Se le llama horizontal a la variación porcentual que ha experimentado en el tiempo una partida, cualquiera que sea la partida o cuenta que se haya de medir. Puede ser el activo corriente y dentro del activo corriente inventarios, cuentas por cobrar de corto plazo y también caja bancos. Y es la variación que se tiene. Recuerdan que veíamos a Damis. ¿Cómo está? Buenas noches. Qué bueno que haya solucionado el problema de Internet. Bienvenida. Lo que veíamos cuando hemos estado realizando el tema del análisis de los indicadores, la interpretación de los indicadores, y comencé en un tema que podía marearlos un poco o podía resultar un poco muy intríngulis, medio complicado, porque es importante que este análisis horizontal te permita determinar cosas que a simple vista no se ven, que solamente estás viendo números. Entonces te permite explicar qué ha pasado con mi inventario y cómo se puede explicar a través, por ejemplo, de una rotación de inventarios. Yo tengo menor inventario que el periodo anterior y tengo que mi rotación de inventario se incrementó. De una u otra forma estoy explicando. Estoy explicando porque inclusive me voy un poquito más allá y digo qué tal está mi rentabilidad de ventas, por ejemplo. Y también puedo ir un poquito más allá y hago una prueba ácida para ver la liquidez en más, solamente de mis activos circulantes mucho más circulantes, porque le quito el inventario, por ejemplo. No es solamente determinar, disminuyó ya, ese es mi análisis horizontal. No, el análisis horizontal te debe determinar, disminuyó y a partir de esa disminución, mira, estas consecuencias he tenido, esto está pasando, ¿qué debo tomar? La idea del análisis tanto horizontal, sobre todo para mí el horizontal es poder tomar medidas correctivas rápidamente. Rápidamente porque te va a permitir decir, oye, puedo mejorar mis indicadores de gestión, puedo mejorar mis indicadores de solvencia, puedo mejorar mis indicadores de rentabilidad, si es que tomo medidas urgentes. Y cuando hablo de mejorar es que de repente ha caído una de las cuentas respecto al periodo anterior y esto está ocasionando que mi rotación baje, que la rentabilidad del negocio baje, o que si tengo aún teniendo fíjate tú, por ejemplo, en el tema de la rotación de inventario, ¿qué pasaría si estoy encontrando que hay una disminución de tal o cual cosa y veo resultados y esto está afectando, por ejemplo, la rotación de inventarios y también me está afectando, por ejemplo, en el margen de ventas? Es preciso tomar medidas. No sé, buscar comprar mayor cantidad para obtener menor precio de la mercancía, lo cual me vuelva a ese margen original que tenía anteriormente, o tal vez dejar de comprar alguna mercadería que me produce menor margen y buscar vender más mercadería que tiene mayor margen. Ese es o sea, yo lo que quiero que entiendan, chicos, es que a partir de los números que se encuentren, esto debe generar análisis por parte de ustedes, interpretación. Qué flojera, Juan Carlos, esto no debe llevar demasiado tiempo. Les aseguro que no. Cuando ustedes encuentran una mecánica para realizar tales o cuales operaciones, el tema de tiempo va a ser el menor de sus problemas. El menor de sus problemas. Les voy a ser muy sincero.
En mi época de analista de crédito he visto muy poco, de verdad, muy poco en un comité de crédito la sustentación del por qué debemos aprobar un crédito en el comité por intermedios no solamente de los indicadores, sino también de los análisis verticales y horizontales. Muy poco he visto esto. Sin embargo, hoy en día que tenemos coyunturas que prácticamente están cambiando rápidamente, yo sí concentraría en determinar flujo de caja con análisis de sensibilidad mes a mes, análisis horizontales mes a mes, para evaluar cómo se está moviendo hoy en día y tomar la posibilidad de girar la tuerca, de tomar otro rumbo, de mejorar, de una evaluación permanente, de mejorar lo que estamos realizando para lograr lo que se quiere en un negocio como el de hoy día. ¿Qué es lo que está buscando el cliente hoy en día? Que el nivel de ventas no baje a tal punto en que no le permita cumplir con sus obligaciones. Y ojo, no solamente desde el punto de vista frío de términos numéricos, de que entra más venta, entonces tengo más plata para pagar. No, tengo más venta, puedo mejorar mis indicadores y mi rentabilidad a partir de el desarrollo de mi negocio me permite que después de lograr desarrollar mi negocio, cumplir con mi negocio, entre ellos, por ejemplo, el pago de deudas, estoy tranquilo con un excedente mensual. ¿Se dan cuenta? Esa es nuestra responsabilidad. Pero el cliente no tiene por qué saber todo esto. Y no es que, a ver, cuando les digo no tiene por qué saber todo esto, no significa que es que se lo vamos a ocultar. No. Él no tiene que ser consciente de lo que tiene que hacer. El cliente no debe saber qué es o sea, ¿de qué me sirve un análisis horizontal o vertical? Eso lo saben ustedes. Si logran poder hacerles una buena explicación al cliente y que él entienda de qué se trata esto, bienvenido sea. Alabado sea el Señor, aleluya, aleluya. Pero si el cliente no lo entiende, déjenlo que él siga negociando, que él siga realizando la parte operativa de su negocio, obviamente siguiendo las pautas que tú como asesor de crédito le puedes ir brindando. Que el cliente no trabaje a ciegas. Y el cliente, no, yo solamente vendo, no sabe cómo está vendiendo, si está ganando, está perdiendo, si le conviene vender estos productos, o mañana lo encuentras quejándose, uy, gasté mucho en este producto y este producto se ha vuelto hueso, no sale, no tiene buena salida, no puedo venderlo más, no tiene una rotación más elevada como es la que se espera, por ejemplo, en estos momentos, tener una buena rotación que le esté dando vueltas y vueltas a su mercadería permanentemente, ¿ok? Análisis horizontal. Y el análisis vertical. El vertical es una técnica del análisis financiero que te permite conocer el peso porcentual de cada partida en los estados financieros de una empresa en un periodo de tiempo determinado. Es decir, cuánto, y esto también te lleva a un análisis práctico, cuánto del activo corriente tiene, qué peso del activo corriente tiene el inventario. ¿Estás basando tu capital de trabajo solamente en el inventario? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque si digo, vamos a hacer un análisis vertical del activo corriente, ¿qué es lo que tienes que verificar? Que si el total del activo, el activo corriente total, es, no sé, 10.000, de esos 10.000, que es el 100%, ¿qué porcentaje le corresponde al inventario? ¿Qué porcentaje le corresponde a cuentas por cobrar de corto plazo? ¿Y qué porcentaje le corresponde a cajabancos? A partir de ese análisis, en ese porcentaje, tú puedes determinar rápidamente, sin necesidad, no es que no lo tengas que hacer, pero sin necesidad, a ojo de buen cubero inclusive, podrías decir, oye, sí, estamos bien, porque fíjate tú que lo que tengo en Caja Bancos me solventa, por ejemplo, pagar las deudas de ahorita de corto plazo, mañana que viene el proveedor de Ambrosoli, de productos Ambrosoli para pagar. Porque si he hecho esto para el activo corriente, esa discriminación porcentual de cada una de las cuentas respecto a la totalidad del activo corriente, puedo hacer lo mismo respecto al pasivo corriente. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, tú haces ese análisis al inicio del mes y tu cuota del crédito por capital de trabajo que tienes pendiente lo tienes que pagar o tienes la obligatoriedad en fecha de, no sé, a la quincena del mes. Fíjense que esa posibilidad te abre los caminos de tener capacidad de maniobra
Ah, mira, aquí, oye, esto, sí, entonces tenemos que ajustar por aquí, tenemos que ajustar más allá y tenemos que vender esto más, tenemos que aumentar, de repente, oye, ¿sabes qué? Creo que estamos abriendo muy tarde el negocio, abramos 1 hora, 2 horas antes y cerremos 1 hora después. Obviamente, dentro de las restricciones que ahora teníamos, que el toque de queda, que la cuarentena, etcétera, etcétera, el domingo no se trabaja. Ustedes saben y podrían medir el impacto de aquellos negocios en que por el tema de la cuarentena, el tema del domingo es inamovible y no abren, o lamentablemente no, como no sale gente, no venden lo que esperaban vender, porque la bodega podría estar abierta. Alternativas, alternativas. ¿Qué alternativas tendrían los negocios? Yo tengo, por ejemplo, acá a 2 cuadras más o menos de mi casa un mini market. Los domingos que necesito algo me traen. Implementó el servicio del delivery. Pero eso implica, por ejemplo, que ese señor tenga al joven que lo ayuda con los servicios de delivery, ya no solamente hasta el sábado, sino más aún el domingo. Y aún al riesgo de que el domingo sea el día de más bajas, que más bajas sean sus ventas. Pero tiene que brindar el servicio. Y si deja de brindar el servicio, el cliente va a tomar la opción de comprar en otro lado. Aunque te puede fidelizar, ¿no? Ayer me ha pasado algo malo. Salimos con mi señora a hacer una compra. Tenemos una bodeguita aquí cerca al que no le compramos mucho en realidad porque vende de verdad los precios muy elevados. Sin embargo, ya veníamos y oye, ya que ir a la otra tienda, llamamos, de repente no, que es muy poquito, pedir, por ejemplo, huevos. Nos faltaba comprar huevos. Hay que comprarle a la señora. Y mi esposa me dijo, ojalá no nos dé los huevos que vienen sueltos, sino que sean, por ejemplo, esta marca que está muy buena. Y hay otra que ya me di cuenta que una tiene y la otra no tiene sellos. Con el sello tú garantizas por lo menos que un producto sea de mejor calidad, posiblemente, por lo menos ha pasado un control de calidad. Mal comentario de mi esposa en realidad. Hoy día en la mañana iba a utilizar esos huevos, está verde por dentro, está malo. Leo, mira, o sea, tu comentario no estuvo nunca de más. Me das cuenta, te das cuenta. Entonces, para nosotros como cliente ya me queda la lección, a esa señora no lo va a comprar. Aparte que la bodega con huevos siempre, que no me ha tocado hasta ahorita, llevo un año viviendo por acá, nunca de esa bodega me tocó un huevo malogrado. Vende a 5.50 el kilo. Un kilo me vienen en promedio entre 16 y 17 huevos, dependiendo qué tan grandes o muy pequeños son. Acá me vino un kilo, huevo pequeño, solamente 15 en una bolsita que decía la marca, ¿no? Y ya sin sello, yo no estoy seguro que sea de la marca. ¿Entiendes? De repente la señora tiene bolsas de esa marca y llenó los huevos que compré en cualquier otro sitio. Y de verdad me tocó uno, pero pésimo. Quise hacer bueno, preparé ese almuerzo, pero el plato que iba a preparar hoy día requería huevos sancochados. Me entró la duda, porque el sancochado no sabe si va a estar bueno o no, hasta que no lo abra después y puede ser una podredumbre. Así que, de verdad, o sea, a mí me cambió el tema. Como le decía, el precio en el minimarket que siempre compramos 5 soles 50, acá el huevo 7 soles el kilo, y menos cantidad, menos unidades de huevos. Y encima malogrados, que ya te hace más caro el producto. Entonces, todas esas mediciones, aunque parezcan mentiras, fíjense de dónde están saliendo. Estamos hablando de un tema, de un análisis horizontal, de un análisis vertical, y terminamos hablando de las conductas inclusive del consumidor. Pero todo eso tiene que medir el cliente. Y eso lo tiene que medir el cliente normalmente porque lo sabe. Habíamos visto en esta evaluación que tenemos al cliente que, por ejemplo, tiene diferentes variedades de arroz. En el inventario, cuando evaluábamos ayer la hoja de trabajo, diferentes variedades de arroz, de aceite, de papel higiénico. O sea, es un cliente que conoce a sus clientes. ¿Me entiendes? Es un bodeguero que conoce lo que le pueden pedir y no le pueden pedir, lo que puede pagar y no puede pagar sus clientes. Ese es un buen indicio. Lo mismo sucede con otros temas que tienen que ver con el comportamiento de pago. Como les digo, el análisis, en este caso el vertical, me propondría, por ejemplo, la posibilidad de decir, de repente a ojo de buen cubero, habiendo realizado ese análisis vertical, determinar, oye, mi liquidez va a estar buena. Sin necesidad de encontrar necesariamente, valga la redundancia, el indicador de liquidez. ¿Por qué tiendo, les digo esto, yo no sé cómo lo verán ustedes, espero que no lo vean como a mí me puede latir que de repente podría verse como algo
no sé, demasiado simplista de mi parte. Pero en realidad yo no le llamaría simplista, sino es un tema de practicidad, de hacer las cosas que me permitan tomar decisiones rápidamente solamente con lo que miro. Yo soy un ser humano, tengo muchos errores como los pueden tener ustedes igualmente. Sin embargo, cuando tú tienes un expertise que te permite visualizar cosas, analizar cosas rápidamente, de verdad yo les digo, sí tengo esa cualidad. Yo puedo ver algo y de verdad que saco conclusiones rápidamente. No en términos de, no quiero que lo piensen mal, porque en términos morales, sacar conclusiones rápidamente es que estarías haciendo un prejuicio, estarías prejuzgando personas. No, en términos estrictamente financieros, numéricos, económicos, donde no hay capacidad para entrar en prejuicios porque tienen números y los números te dicen lo que está pasando, que te pueden llevar a diferentes conceptos que puedes terminar en un tema hasta prejuicioso, pero el prejuicio ante términos financieros no es tan fuerte que no se pueda cambiar, porque terminas entrando en una situación de escenarios o de sensibilidad. Se puede cambiar, se puede ajustar de acuerdo a cómo se está desarrollando la coyuntura, de acuerdo a cómo se desarrolla el propio mercado. ¿Me entienden? Entonces, lo que yo siempre les pido, por favor, lean entre líneas. ¿Qué me está diciendo? Aquí hay algo que no veo, que se me está escapando. Y para eso es importante contar con soportes. Tienes a tu promotor, tienes a tu jefe de créditos, a tu jefe de agencia, jefe, de verdad, mire, esto me parece así. Y de repente, como decía paz descanse, doña Esmeralda Checa, era una comediante de un programa muy antiguo que se llamaba Risas y Salsas. Una pena entre dos es menos atroz. O como decía un amigo mío, un plato de arroz entre dos es menos arroz. Porque compartes una preocupación que de repente te parece demasiado intrincado de desarrollar, de encontrarle salidas. Y de repente hay alguien a tu costado que se siente a ver lo mismo que estás viendo y encuentra una salida. Es más o menos lo que yo le decía. Yo puedo mirar, ya, mira, ping, salió. Ojo, ¿me puedo equivocar? Por supuesto que sí. ¿Te puedes equivocar? Por supuesto que sí, somos humanos. Pero lo que se necesita para esto es tener que poder justificarles de una u otra forma, que no sería necesario justificar, pero es tratar de explicarles que el desarrollar estas cosas no es tan complicado como de repente los estoy planteando, de repente estoy tomándome el tiempo. Me tomo el tiempo porque quiero que entiendan que esto es importante de realizar, que sin estas cosas, de repente vamos a seguir cometiendo los mismos errores. O sea, les voy a ser sincero, después de este último comentario que hemos leído, ya me está de verdad hasta aburriendo el hecho de encontrar que nadie es capaz de decir, oye, sí, pues, tienes que evaluar. Sí, pues, que las reprogramaciones van a caer en mora, se van a incrementar, pero es que el gobierno, es que el Estado, es que el cliente. Yo creo que es hora de tomar la situación con más responsabilidad y decir, oye, sí, pues esto puede pasar, pero para que no pase, hagamos esto. En vez de estarnos viendo la situación desde un punto de vista, siempre, lamentablemente, lo vemos lo llevamos todo al plano político, al plano de que el gobierno y el Estado, cuando de verdad que no somos nosotros los que tenemos la parte técnica que podemos solucionar estos problemas. Y estos problemas son los problemas de nuestros clientes, los problemas que tendríamos que solucionar por una obligación hasta de sobrevivencia de nosotros mismos. Suena dramático, suena demasiado exagerado tal vez, pero tiene que ver con que si no se soluciona esto, a ver, yo, de verdad, a Dani, todos los chicos que están conectados en este momento, ¿qué va a pasar a fines de abril con sus carteras de créditos? A mí me hace temer, María, buenas noches, María Chafloque, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida.
me hace temer el tema de cuál van a ser nuestras caras al cierre del mes de... Porque habla de un 9% de morosidad, bueno, 9%, no sé, no sé. Yo les cuento, yo cogí una agencia que estaba a punto de cerrar el año 2016, si no me equivoco, 2011, perdón, 2011. Entré a esa agencia, bueno, entré a esa entidad, es como una cadena. Si el cliente hace su trabajo a ciegas, el resto tendría datos inciertos, por supuesto, por supuesto. Y el problema no son solamente los datos inciertos, Adami, el problema es que ni siquiera son inciertos porque hablar de inciertos estaríamos hablando de que se hizo de repente bien. El problema es que ni siquiera va a haber esa pequeña certeza de que de repente se hizo bien. No, va a haber la certeza de que lo hizo mal. Porque hay algo que decía el señor Casana en este artículo. Hay muchos créditos que han sido reprogramados y ahorita el negocio ya no existe. ¿De dónde te van a pagar? Yo les decía, él mismo dice, sí, se espera por lo menos un incremento al 9% de mora. Ojalá sea el 9% de mora. Yo les decía, yo tomé una agencia que tenía 19.5% en mora. Un abril del año 2011. Les decía, entré a la entidad el 16 de abril y me apersoné a la agencia el 16, 17, el 18 de abril. No fue cosa fácil. Era una agencia, creo que en algún momento se los he contado, se los vuelvo a contar. Era una agencia que después de 4 años de gestión tenía solamente 4.300.000 soles colocados. Contaba con 11 asesores de crédito y una morosidad de 19.5%. Y estoy hablando de datos, digamos, estadísticos. Lo que había dentro era un ambiente que era irrespirable, porque habían hasta 3 bandos de analistas de crédito y se sacaban la mugre, parecían batallas campales los comités de crédito. Cada quien velaba por lo mismo. Yo pienso que este incremento de morosidad, casi llegando a un 7%, empujará a las financieras a una importante reducción de personal. Ahí está el problema. Creo, Carlos, y es totalmente frío tu análisis, pero es el más cercano a la realidad. Se los decía, creo que el día jueves. Vamos a entrar al chiqui, chiqui, chi, chiqui, chiqui, chi. Cuando se detiene la música, si no tienes silla, te vas a ir. ¿Me entiendes? Si tú no te pones las pilas, si tú no destacas por sobre tus compañeros, te quedas sin silla cuando se acabe la música. Y cuando se acabe la música y te quedas sin silla, te dicen muchas gracias, no hay ni ahorita no hay ni para el premio consuelo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿De quién va a depender en realidad? Va a depender de ti mismo. Queda muy poco margen de tiempo. Si esto sirve, bueno, mañana es domingo, el lunes arranquen con todo, chapen a todos sus clientes, vean cómo lo ayudo, maestro. Y de arranque vean a aquellos clientes, señor, ya no tiene negocio, ¿no? No, ¿y de dónde me va a pagar? No, que me ha salido por aquí, por allá. Aseguren ese pago. Aseguren ese pago. No quiero que se salgan a alocar tampoco. Lo que quiero es que salgan y chapen lo que tienen que hacer. A ver, ¿qué hacemos? Tomar el toro por las astas. Perfecto. Señor, a usted le reprogramé. ¿Cómo me va a pagar? No, señor Juan Carlos, que fíjese que ya se reminó. ¿Y cómo me va a pagar? No, yo estoy pensando en una nueva reprogramación. No, es que no le puedo reprogramar si usted no tiene negocio. ¿Qué le voy a reprogramar? No, que me refinancie. ¿Cómo? Vuelvo a preguntarle, señor, ¿cómo me va a pagar? Porque esa es la pregunta del millón. Si no tiene negocio, si ya perdió el negocio, no es su culpa y no, obviamente que yo les estoy hablando así fuertemente porque quiero que vean el peso de lo que puede suceder. Pero con los mejores términos, sin agredir ni atacar la dignidad de la persona, deben definir esas cosas y comenzar a trabajar de una vez en su cartera, con este cuento, con este no. Y con el que no cuento tengo que buscar cómo suplirlo. Por ahí iría mi estrategia. Si yo tengo ahorita una cartera de, no sé, este señor tiene un saldo de 15.000 soles y sé que no me va a pagar, busco a alguien de 15.000 soles o 3 de 5 o 2 de 7.500 o 10 de 1.500
y repongo esos 15.000 soles. Ese es un buen objetivo. ¿Es trabajoso? Sí, es trabajoso, pero ¿qué en esta vida no cuesta? Ya se viene, o sea, el 31 de marzo vas a comenzar, de ahí viene abril, que se viene el desembalse. Si es que, por ejemplo, no hay una nueva reprogramación y todo, y si hay nuevas reprogramaciones, apúntate a hacer buenas evaluaciones. Plantea situaciones, reestructura deudas, no sé. Si es necesario refinanciar, refinancia. Pero ojo, ni reprograma ni refinancias aquellos que ya no tienen negocio. El que no tiene negocio, no sé, pues, no sé. Ve posibilidades de castigo de cartera, no sé, de repente. Evalúa qué tan positivo podría ser realizar ese castigo de cartera. ¿Okay? El análisis económico financiero lo comenzamos a ver el día miércoles, lo comenzamos a ver el día miércoles en el curso de Administración Bancaria Integral. Y a raíz de que llegábamos esta semana a esta parte, digamos, culminante de lo que es evaluación crediticia dentro del curso de Gestión Integral de Riesgos, es que el día miércoles quedó un poco corto el tiempo para terminar de explicar algunas cosas y no quería dejarlo porque calzaba directamente con esto. ¿Qué es el análisis económico y financiero de la empresa? Y de verdad que tiene una parte bastante teórica esto. Para entender qué es un análisis económico y financiero hay que tener en cuenta que es una herramienta que permite analizar los distintos objetivos a partir de información recopilada. No olviden que no va a haber buenos indicadores financieros, no va a haber buenos balances, no va a haber buenos estados de pérdidas y ganancias, no vas a poder elaborar un buen flujo de caja y por ende el análisis de sensibilidad y menos tras hacer trabajo de escenarios si los resultados que obtengas están hechos a partir de una mala información, porque todo te va a salir distorsionado. La clave del diagnóstico es cuantificar y evaluar el equilibrio entre rentabilidad, cuánto vas a ganar, y el riesgo para llegar a esa ganancia. Muchas veces, ¿qué tiene que ver con la aversión o el apetito al riesgo? El que muchas veces dicen, yo prefiero ganar menos, pero arriesgarme también menos. Yo, si quiero ganar más, de repente me tengo que arriesgar más, me arriesgo más. Por ejemplo, el más claro ejemplo de esto son, por ejemplo, el Fondo 1, Fondo 2, Fondo 3 de las AFP, que te determinan cuál es más riesgoso que el otro, pero que también puedes ganar más. Yo, por ejemplo, estoy en el Fondo 3 y no sé, no he visto a comienzos de este mes, pero sí hubo una caída al comienzo de la pandemia y ya ahorita estoy en el nivel de que prácticamente no pasó nada. O sea, ya estoy nuevamente ganando en el fondo 3, que es de más alto riesgo. Y calza con lo que decía esta chica María Antonieta Alba cuando era ministra de Economía, y dijo, no se preocupen porque la caída puede existir, pero el rebote muchas veces es por sobre encima de la caída, y ya está comprobado ahorita, por ejemplo, en mi fondo de AFP. Esto concede valor a nivel interno y externo. Y aquí tiene que ver, por ejemplo, el tema de las evaluaciones de los análisis de sensibilidad a nivel interno. Los datos son útiles para analizar puntos críticos. Puntos críticos. Por ejemplo, el punto crítico fundamental para realizar un análisis de sensibilidad, ¿qué va a ser? Las ventas. Que es el que provee recursos al negocio y a partir de cuál dices, oye, puedo pagar, puedo costear el costo variable, puedo costear el costo fijo, puedo asumir los gastos familiares. ¿Me entiendes? Por ejemplo, el punto crítico en el caso de un flujo de caja tendría que ser las ventas. Y detectar qué parámetros hay que corregir o vigilar, que tienes que estar permanentemente, qué está pasando con el nivel de ventas por ingresos, qué está pasando con en qué mes tengo que pagar más impuestos, menos impuestos, en qué mes voy a tener posibilidad de incrementar ventas por campaña. Y si se incrementa en campaña, se está incrementando mi costo variable, se está incrementando el margen de ventas, se está incrementando la rentabilidad. Esos son los puntos críticos y los parámetros que debes determinar para un análisis económico-financiero a nivel interno. Y a nivel externo es el foco de atención de los inversionistas, de las entidades financieras, los administradores o proveedores. ¿Por qué? Porque a partir de que tú estás gestionando a nivel interno estos puntos críticos, este flujo de caja, flujo de efectivo, el inversionista dice, oye, aquí hay una buena gestión, oye, quiero invertir en tu negocio. El banco dice, oye, sí, estoy viendo que tienes un buen resultado y que me podrías pagar el crédito, toma el crédito. ¿Me entiendes?
O de proveedores, sí, contigo sí trabajo y te dejo a consignación porque sé que, mira, tu negocio se ve, es el frente externo, cómo te ven. Y el frente interno tiene que ver con cómo lo gestionas. Cómo gestionas tu negocio y cómo te ven. Y eso es importante que ustedes se lo transmitan al cliente. Tener una situación financiera delicada puede dificultar o encarecer la financiación y perjudicar cualquier negociación comercial. Si estás en una situación financiera complicada, el banco no te va a atender nunca, y mucho menos algún proveedor va a querer otorgarte crédito de mercadería, por ejemplo. La diferencia entre lo económico y lo financiero. La situación financiera de una persona hace referencia al efectivo. La referencia, la situación financiera hace referencia al efectivo que dispone en lo inmediato. ¿Qué es eso? La liquidez. ¿Qué es la liquidez? Es la posibilidad de pagar, de tener la posibilidad de pagar cada sol de deuda que se tiene en el corto plazo. ¿Estamos? Mientras que lo económico, la situación económica, refleja el conjunto de bienes que integran el patrimonio. ¿Qué te da qué cosa? Solvencia. Y la solvencia es la posibilidad de afrontar todo lo que se pueda venir porque tienes un patrimonio sólido. Diferencia, ya saben, diferencia entre financiero y económico es que lo financiero tiene que ver con la liquidez. Y lo económico tiene que ver con la acumulación, con el patrimonio, con la solvencia. Entonces, tendrás un problema financiero cuando no te sea posible disponer el efectivo para cumplir con una obligación al momento de su vencimiento. Cuando tengas ese problema, estás teniendo un problema financiero, ¿ok? Mientras esta situación tenga un carácter temporal, no te encontrarás ante un problema económico. Puedes tener el problema financiero de muy corto plazo, que lo reparas inmediatamente, pero si esto se convierte en algo cotidiano, en algo que va más allá en el tiempo, ya puedes tener un problema económico. ¿Por qué? Porque si se genera un problema económico es lo que normalmente sucede con aquellos negocios que pierden la posibilidad de seguir incrementándose y dicen, oye, disculpen la expresión, me estoy comiéndome el capital. Cuando dicen me estoy comiendo el capital es que estás afectando ya el patrimonio. Entonces, lo que estás haciendo es comenzar a girar ese flujito, ya no de caja, sino del flujo de término de tiempo de vida de tu negocio. Este tendrá lugar si la capacidad de generar ingresos o el valor de conjunto de bienes que tienes no te alcanzan para cubrir tus gastos y mucho menos tus deudas. ¿Ok? Entonces, mientras la situación financiera que no te permite tener dinero suficiente para afrontar la deuda sea solamente temporal, que puedas cambiar rápidamente esa situación, no vas a tener problemas a nivel económico. Si no, sí vas a tenerlos, vas a tener tu capital y no vas a tener dinero ni para generar producción, ni para generar compra de productos para poder vender y mucho menos para afrontar tus deudas. ¿Ok? 5 claves importantísimas, 5 claves muy importantes. 5 claves importantes para hacer un análisis económico y financiero o financiero rápido. El análisis financiero establece una base de comparación para que midas tu desempeño pasado y evalúes tus perspectivas de crecimiento a futuro. Acabamos de ver algo que nos permitía hacer eso, que era el análisis horizontal y el análisis vertical. ¿Te dan cuenta? Si tenemos la posibilidad de hacer un flujo de caja, ¿por qué no tenemos la posibilidad, no tendríamos la posibilidad de hacer ese análisis horizontal, por ejemplo, permanentemente, mes a mes? La situación de hoy en día, la coyuntura de hoy, lo amerita. Lo amerita. Lo que pasa es que aquí hay algo que a mí me crea una sensación de decirles, hay que hacer esto cuando posiblemente en términos operativos el tiempo nos gane, la necesidad de cumplir metas nos ganen, pero, o sea, lo ideal sería es que tú, evaluando a tus clientes, vamos, o sea, la estrategia sería apuntar principalmente y como una medida de emergencia a aquellos clientes que podrían tornarse problemáticos, ¿ok? En estas circunstancias, en esta coyuntura. Entonces es muy posible que ustedes tendrían que, por ejemplo, segmentar su cartera en base a ese dato. Clientes problemáticos de muy cortísimo plazo, o sea, que ahorita me pueden generar un problema de mediano plazo y de largo plazo, para que el tiempo esté distribuido en ese análisis que tengan que hacer, en ese cuidado que tengan, en ese seguimiento que tengan que hacerle,
esté orientado a los de primera necesidad, digamos, a los de segunda y a los de tercera necesidad, para que la ola, el golpe que venga te afecte escalonadamente también y no sea un golpe tan fuerte que te pueda tumbar. Que pueda tumbar al cliente en realidad, porque si lo tumba el cliente se te va a caer la cartera. ¿Ok? Según el Banco de la Reserva Federal de Chicago, los pequeños y medianos empresarios con conocimiento sobre la salud financiera de su negocio tienden a tener un mayor control de los gastos de su empresa. Yo les he dicho siempre, o sea, el cliente no tiene por qué saber qué es un TIR, qué es un BAN, qué es el corto plazo, el largo plazo, qué corriente, qué circulante. Posiblemente no. Pero si al cliente tú le comienzas a dar una pequeña educación financiera, aparte de que estás abonando por el tema de inclusión financiera, tú te estás asegurando de que el cliente comparta esa preocupación que tú puedes tener. Es más, o sea, la preocupación que estoy teniendo ahorita, porque de verdad, o sea, se me plantea una situación de verdad muy peligrosa, muy, muy peligrosa, y que va a llevar, Dios no quiera, un colapso, al colapso de alguna entidad que no sea tan fuerte sobre todo. Entonces, esa fortaleza de las entidades, ¿quién la va a poner? ¿Sus clientes? Nones. Ustedes. Ustedes que son los asesores de crédito, porque ustedes son los que tienen que conducir a su cliente a que haga las cosas bien. Así de simple. Así de simple. Mayores ingresos y utilidades, más empleados y por lo general más éxito. Con conocimiento sobre la salud financiera de su negocio, tienden a tener un mayor control de los gastos en una empresa. Mayores ingresos, mejores utilidades, más empleados y por lo general el éxito de sus empresas. ¿Ok? Para contar con más información sobre el estado de resultado de tus empresas es necesario que realices un análisis financiero, el cual debe incluir los siguientes elementos. A tomar en cuenta. Ingresos. Es el punto crítico, el punto clave. Sin ingresos tú no puedes pagar. Sin ingresos no puedes asumir costos variables, costos fijos, gastos familiares. La cantidad y calidad y momento en que los ingresos entren a tu negocio puede determinar el éxito del mismo, ya que es probablemente tu principal fuente de efectivo. Primer elemento, ingresos. La cantidad, calidad y momento en que los ingresos entren a tu negocio puede determinar el éxito del mismo, ya que es probablemente tu principal fuente de ingresos o fuente de efectivo. Debes considerar tanto el crecimiento de los ingresos respecto al periodo anterior como la concentración de tus ingresos. Este segundo punto te debe alertar si alguno de tus clientes está representando un alto porcentaje de tus ingresos, lo cual representaría un riesgo para ti si el cliente decidiera dejar de comprar. Importantísimo. ¿Se dan cuenta que tenemos, por ejemplo, el tema, a ver, del análisis vertical, del análisis horizontal? A partir de eso, es lo que yo les decía hace un ratito. Vean, por ejemplo, hagan análisis horizontales, por ejemplo, el tema de los ingresos por ventas. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y si tienes una concentración de que... Es como lo que sucedería, por ejemplo, o el término, no sé si ustedes lo conocen, el de la atomización. Si tú tienes... A ver, voy a irme a ejemplos un poquito más rayados, más complicados. En la época de los Fujimontesinos y los Vladivideos, cayeron varios bancos. ¿Por qué cayeron estos bancos? Porque ante la situación complicada que se ve en el país, la gente que tenía la plata en estos bancos se fueron. El problema es que cayeron rápidamente porque tenían pocos clientes con mucho capital. Es decir, 4 clientes concentraban el 70% de los depósitos en ese banco, se fueron y el banco se quedó en el aire, quebró. A eso más o menos se refiere. Deberías propender a que tu cliente tenga una atomización de clientes. Lo mismo con tu cartera. Les digo, o sea, ¿qué pasa si, a ver, siempre que les dicen la meta de créditos es tanto, es 1 millón? Ah, con 3 créditos de 300,000 cumplí mi meta. Así, perfecto. Imagínate que tienes 1 millón de cartera y si te cae uno de esos 3 créditos de 300,000, ¿cuánto tiene de demora? 30%. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué correspondería hacer eso? Ampliar la base, pues. No concentres en pocos clientes todo tu capital colocado.
No concentres, en este caso del análisis que estamos haciendo, todos tus ingresos en pocos clientes. ¿Qué pasa si ese cliente se enfermó, se murió? Ya no te compra. Toda tu proyección financiera va a colapsar porque no tienes ese ingreso por esa venta porque habías concentrado solamente en ese cliente. Entonces tú tienes 10 clientes y hay uno que tiene el 60% de las compras, oye, procura que los otros 9 clientes suban por lo menos a un 40, 50, 60% también, que equiparen. Que la balanza se equipare por lo menos en un 30 o en un 30 el de el que antes era de 60 y 70 el resto de clientes. ¿Ok? También debes medir la productividad de tu empresa mediante el análisis de los ingresos por empleado. El comentario de Carlos Palma hace un momento. Yo pienso que en este incremento de morosidad casi llegándose empujará a las financieras a una importante reducción de personal. Por ahí lo van a medir. ¿Cuánto de ingreso me trae Adami? ¿Cuánto de ingreso me trae Carlos Palma? Y no solamente en el caso de ustedes como analistas de crédito, solamente sería el ingreso. Ojo, podrían ingresar un montón, pero si tiene, ¿de qué les sirve tener mucho ingreso por colocaciones si tienen una morosidad muy alta? O si la rentabilidad de esos ingresos no es tan alta. Entonces, en el caso de ustedes, por ejemplo, es un poco más integral el análisis que se tiene que hacer. El análisis de los ingresos por empleado, entre más alta la cifra resultante de dividir los ingresos entre tu número de empleados, mayores serán tus utilidades. Utilidades, el segundo elemento. Para sobrevivir, tu negocio debe producir ganancias de calidad de manera regular. Deben ser sostenibles en el tiempo. En este renglón debe medir tanto tu margen de utilidad bruta, que te indicará si tu empresa puede absorber las sacudidas del mercado sin perder capacidad de pago, lo que está pasando ahorita. Debes medir el margen de utilidad bruta, que te indicará si tu empresa puede, o sea, si tu margen de utilidad te soporta la caída de ventas, en otras palabras, no pierdes capacidad de pago, tienes por ahí un tiempo más de vida, pero la idea es que hagas sostenibles esas utilidades en el tiempo. Como tu margen de utilidad operativa, el cual determina la capacidad de tu negocio para obtener ganancias, sin importar cómo financias tus operaciones. En realidad yo no me atrevería a apuntar a dejarlo tan al azar, eso es sin importar cómo financias. En realidad yo apuntaría a que no financies mejor tus operaciones. En el caso de tu cliente, no estoy hablando de ti como analista de crédito, sino es hacia donde debes propender. Hasta por lo menos que pase esta situación. Que el cliente no se desespere, porque ahorita se van a desesperar. Quiero plata, no importa. El banco no me quiere dar, me voy te paso tu moto, te paso la moto. 800% anual. La eficiencia operacional, el tercer elemento. Este mide si se están usando bien o mal los recursos de la empresa. Una falta de eficiencia conduce a menores utilidades y un crecimiento más débil. O sea, hijito, tú que estás sentado en tu escritorio y tienes encendido, no sé, de repente hasta el aire acondicionado lo deben haber cortado y te compraste tu ventiladorcito. Yo tengo aquí mi ventilador aquí abajo. Entonces, si te paras, apágalo pues, si no estás en tu sitio. Si te levantas, apaga por lo menos el monitor de tu computadora. De verdad. Una falta de eficiencia conduce a menores utilidades y un crecimiento más débil. Y ahorita se está hablando de tu posición como analista de crédito que perteneces a una entidad financiera que está generando pocos ingresos financieros. Entonces van a comenzar a mirar quién es menos eficiente. Tú, chao, te vas. Así de simple. En este renglón debes considerar la rotación de tus cuentas por cobrar para medir cuán eficientemente están manejando el crédito que otorgas a tus clientes y la rotación de inventario para evaluar si estás vendiendo bien o produciendo de más. Porque la rotación de inventario te dice, tienes agilidad, produces 10 o compras 10 y vendes 9. Pues está bien, bacán. Hay uno que debes ver qué está pasando porque no lo vendes, porque la idea sería que vendas todo. Eficiencia de capital y solvencia. Cuando necesitas buscar capital de inversión o préstamos bancarios, ese es el indicador financiero que interesará más a los inversionistas o prestamistas, pues indica tanto el rendimiento que ofreces sobre el capital como el apalancamiento que utilizas para operar. ¿Okay? La última clave es la liquidez. Va a ser siempre la liquidez. Mide tu capacidad para generar suficientes ingresos para cubrir gastos en efectivo, ya sean tus obligaciones de corto plazo o los intereses de tus deudas. No se puede administrar eficientemente la empresa yendo a ciegas. Tienes que tener
una visión de lo que se está haciendo y lo que se puede y se debe hacer. En la planeación de gastos cuenta todo, hasta la gestión de la amortización y los viáticos deducibles. Ojo con tus movilidades para realizar tus gestiones de mora, por ejemplo. Así que debes elaborar los análisis financieros periódicamente para que se establezcan referencias de desempeño, detectar tendencias y establecer metas de crecimiento. Siempre es un gusto estar con ustedes, ¿ok? Nos estamos encontrando en este curso el día jueves de la próxima semana de 7 a 8, de 9 a 10, viernes y sábado de igual manera. El lunes tenemos nuestro curso de inclusión financiera que va de 5 a 6 y de 7 a 8. El martes nuestro curso de agente financiero que va de 7 a 8, de 9 a 10. Y el miércoles el curso de administración bancaria integral igualmente de 7 a 8, de 9 a 10. Mañana es domingo, hay inmovilización obligatoria, no salgan. Ya de repente el próximo verano podrán ir a la playa, chicos. De verdad, cuídense, por favor. Que hayan llegado las vacunas y más aún con los problemas que hay con esas vacunas, por lo menos yo calculo que hasta septiembre, octubre, estaremos en un 70-80% de vacunados, si Dios quiere. Así que por lo pronto, y si salen, tienen necesidad impostergable de salir, utilicen bien la mascarilla, pónganse doble mascarilla, hay una cepa nueva. Si es posible triple mascarilla, yo la pasada intenté con 3, no pude, de verdad, realmente no pude con 3 mascarillas. Y utilícenla bien, utilícenla correctamente, utilicen las 3 mascarillas, utilicen el protector facial, vayan donde vayan. Hay gente que va en el micro con el protector facial de llavero, lo digo. Me parece una inconsciencia total. En fin, cuídense muchísimo, que Dios los bendiga. Ya saben que nos podemos encontrar, si Dios quiere, la próxima semana. Cualquier cosa, acá está mi correo electrónico, de verdad, están a disposición de ustedes el material de los Excel, hay el material de los indicadores financieros, hay un material bien interesante sobre tasas de interés. Y la información que ustedes quieran, estoy totalmente a sus órdenes. Que Dios los bendiga siempre. Cuídense un montón, por favor. Y si Dios quiere, el día lunes en Inclusión Financiera nos encontramos de 5 a 6 y de 7 a 8. Cuídense muchísimo. Feliz domingo. Que Dios los bendiga. Gracias.